Ok. Bueno, buenos días. En el día de hoy, mi compañera Eliana Campo y mi persona Danayi Pérez vamos a socializar la resolución 4272 del 2021, por el cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en altura. Esta resolución, de cierta manera, nace por la necesidad, con la necesidad de dar cumplimiento o dar protección a los trabajadores que se exponen a trabajos críticos como lo es el trabajo en altura, entendiendo que antes de esta resolución existían algunas que daban cumplimiento parcial, pero lo sintetizaban todo en trabajos, digámoslo así, en construcción, dejando de lado algunas áreas como el área agrícola, donde también se pueden dar trabajos en altura. Y por lo tanto, esta resolución establece unos parámetros, establece unos programas que se deben de tener en cuenta para el trabajos críticos, como lo es el trabajo en altura, entendiendo crítico que, pues, obviamente, si se presenta un accidente laboral, esto puede generar un accidente grave o, pues, hasta la muerte de un colaborador o trabajador. Esta resolución tiene una estructura, se inicia con un título 1 o tiene 4 títulos y un anexo técnico pues para los centros de entrenamiento. En el primer título se encuentran pues todas las disposiciones generales y dentro de estas disposiciones generales los objetivos, el ámbito de aplicación y todas las definiciones que se deben de tener en cuenta para trabajos en alturas. El título 2, que nos habla pues sobre todo el programa de prevención y protección contra pues, caídas, las medidas de prevención, el sistema de acceso y de trabajo y otros sistemas que se deben de tener en cuenta en los programas. Las medidas de protección contra pues, caídas de alturas. En el tercer título nos habla todo sobre los procesos de capacitación, entrenamiento, gestión de los centros de entrenamiento. Y acá pues se nos especifica un poco sobre todo el tema de esas disposiciones de capacitación y entrenamiento, cuáles son esos lineamientos, las medidas de seguridad para la formación, qué se debe de tener en cuenta en esos centros de formación calificados o certificados, todos los procesos de registro, de capacitación, seguimiento, vigilancia y los proveedores de capacitaciones en estos entrenamientos. En el título 4 nos hablan sobre unas obligaciones y disposiciones fiscales. Y en esta resolución culmina con ese anexo técnico para estos centros de entrenamiento que si bien certifican a los trabajadores en trabajo, pues digamos, en altura. Entonces, considerando que el trabajo en altura, como le decía anteriormente, es una tarea crítica debido pues, a las consecuencias que puede tener un accidente, que puede tener realizar una labor sin las medidas de protección y sin los conductos, digamos, adecuados. Es necesario o se hizo menester poder implementar esta resolución como para tener esos preceptos mínimos. Dentro de esta resolución, de cierta manera, siempre nos están hablando de unos parámetros mínimos, entendiendo que es lo mínimo o lo básico que el empleador debe tener en cuenta cuando va a implementar trabajos en altura dentro de su empresa. Ya pues de ahí en adelante el empleador, digamos, teniendo en cuenta esos controles y esa identificación de peligros, propiciará medidas de control para que no se presenten accidentes en este ámbito de trabajo en altura. Esta resolución se basa en, digámoslo así, en lo que nos explica el decreto 1072 sobre la jerarquización de controles. Teniendo en cuenta que es una tarea crítica, es importante la identificación de riesgos de caída, pues obviamente de un lugar de trabajo, en este caso de un lugar de una altura considerable, y como tal, esta gestión de trabajo en altura se da bajo la jerarquización de controles. Cuando nos hablan de cierta forma pues, de la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y como última medida de control, los elementos de protección personal. En este caso, pues el trabajo en altura no se podría eliminar, entonces pasamos a una identificación de peligros y valoración de los riesgos en trabajo en altura bajo la jerarquía de controles que nos habla la resolución, el decreto, perdón, y así, pues, de cierta manera podemos definir unos controles iniciales, unas medidas de prevención y protección, estos sistemas de acceso o procedimientos básicos que se deben tener en cuenta para el trabajo en altura, la capacitación y el entrenamiento dentro de esta identificación de controles y peligros. Y ya como último nivel de jerarquización, tener en cuenta ese inventario que vienen siendo todos esos materiales, insumos o elementos de protección personal que se deben tener en cuenta en los trabajos en altura como última medida de control. Y dentro de ese inventario, pues a realizar todo el tema de seguimiento de los programas de indicador de gestión y con esto podríamos dar inicio a un plan de prevención y preparación de respuesta ante emergencias teniendo en cuenta este trabajo crítico o trabajo en altura. Entonces iniciamos con el título 1, hablando a resumida cuenta de las disposiciones generales. En este título 1
en el artículo 1 se establecen como tal esos requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas y lo concerniente con la capacitación y formación de los trabajadores y aprendices en los centros de entrenamiento de pues, trabajo en altura. Cabe resaltar que acá en esta resolución, digamos que compila, fue una evolución de la norma de la 1409 y de la resolución 4272. Si bien se toman algunas compilaciones de estas normas y se complementa con lo que está dispuesto en esta resolución. Entonces, en el ámbito de aplicación, esta resolución aplica la presente resolución aplica a todos los empleadores, contratantes, contratistas, aprendices y trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen trabajos en altura. Asimismo, pues, las administradoras de riesgos laborales y centros de capacitación y entrenamiento de trabajos en altura. Dentro de esta resolución nos hablan de unas excepciones, es decir, que no aplicaría esta resolución en estas tareas, como lo es el desarrollo de actos lúdicos o artísticos, actividades de atención de emergencia y rescate, operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio y actividades deportivas de alta montaña o andidismo. Y por último, las actividades realizadas sobre animales. Si bien dentro del sector agrícola se da mucho este tema de actividades realizadas sobre animales, y aunque está aquí exceptuada, es decir, que no se debe implementar esta resolución para este tipo de actividades, es importante que el empleador pueda proveer controles dentro de estas actividades, dado pues obviamente la identificación de peligros y que no se puedan presentar pues, accidentes de trabajo frente a este tipo de actividades como tal. Si bien hay unas excepciones, como lo es las operaciones militares, dentro de estas actividades no se aplica esta resolución, pero sí es importante el control de esos peligros, riesgos y tenerlos presentes para poder identificarlos y hacer un control adecuado para mitigar mitigar la exposición a esos riesgos a los cuales estas personas pueden estar expuestas. Y en este parágrafo, digamos, explica a dudoso modo, de manera concreta, lo que les acabo de comunicar sobre pues, el análisis de los riesgos que el coordinador de trabajo en alturas debe realizar dentro de estas excepciones. Ya que el coordinador de trabajo en alturas o el responsable del sistema de gestión debe identificar las condiciones peligrosas que puedan afectar al trabajador en este momento en el que, pues, obviamente, dentro de estas actividades se pueden dar o se puede identificar ciertos riesgos o ciertos peligros, como pues obstáculos, bordes puntiagudos, máquinas de movimiento, etcétera, y que si bien, aunque digamos la altura no sea inferior a los 2 metros, se deben realizar o se debe garantizar las medidas de prevención y protección a estos trabajadores que están exponiéndose a estos riesgos. En el artículo 3 nos habla de unas definiciones, si bien dentro de la resolución hay muchas definiciones, pues nos habla sobre todos los elementos de protección personal, en qué consisten y demás. En este momento vamos a hablar sobre estas 4 definiciones que, digamos, son las más relevantes a tener en cuenta al momento de estudiar esta resolución. Empezamos pues con la definición de trabajo en altura, que nos habla que es toda actividad que realiza un trabajador y que ocasione la suspensión o desplazamiento en el que se ve expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros. Esta definición es importante recalcarla porque anteriormente o antes de esta resolución se hablaba de que la suspensión o el desplazamiento se llamaba ya trabajo en altura cuando era de 1.5 metros en adelante. Entonces ya para esta resolución cambia esta connotación a 2 metros con relación al plano de los pies del trabajador y en plano horizontal al más cercano a él. Este cambio se hizo teniendo en cuenta que muchos de los elementos de protección personal, digamos, estaban destinados, estaban diseñados a 1.8 metros, es decir, de que había una incongruencia entre los elementos de protección personal y, digamos, la altura en la que se disponía ya un trabajo en altura. Y si en algún momento se llegase a presentar un accidente en trabajos en altura, el elemento de protección personal no iba a ser viable, puesto de que se iba a activar ya a los 1.8 metros, más no a los 1.5 metros. Entonces, para efectos de esta resolución, cambia o se modifica de 1.5 a 2 metros. Nos habla de el Centro de Capacitación y Entrenamiento, que básicamente es un espacio destinado y acondicionado con una infraestructura adecuada para desarrollar y fundamentar el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador en trabajos en altura. Pues acá en este centro de capacitación se deben contar con unas técnicas relacionadas, con unos equipos y la configuración de sistemas de prevención y protección contra caídas de trabajo en altura. Continuando con las definiciones, nos encontramos con el certificado de conformidad,
que básicamente es un documento emitido por estos centros de capacitación y entrenamientos, de acuerdo a las reglas de un sistema de certificación, en el cual se manifiesta la adecuada confianza en que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme a una norma técnica u otro documento normativo y específico. Y por último, el trabajador autorizado, que es esa persona que ha sido designado por la organización para realizar o desarrollar trabajos en altura, cuya salud está evaluada y que obviamente se considera apto para realizar este tipo de trabajos, que posee pues obviamente toda la formación, toda la capacitación y todo el reentrenamiento en trabajo en altura debidamente certificado y que puede estar habilitado para realizar este tipo de entrenamiento, de actividades. Bueno, en el título 2, para resaltar, tenemos que en el título 2 nos habla sobre los programas de prevención y protección contra caídas en alturas. Acá se puede identificar pues todos los programas o cómo debe estar estructurado el programa dentro de las empresas que realizan trabajos en altura, cómo debe estar estructurado, cómo debe estar compuesto, qué se debe de tener en cuenta o esos requisitos mínimos a tener en cuenta para poder implementar programas de prevención y protección contra caídas en alturas. Dentro de este título 4, en el artículo 4, nos habla sobre los programas de prevención y protección contra caídas en alturas. Entonces, acá nos garantiza que el empleador debe contar con un programa donde se debe identificar las tareas de trabajo en altura, su ubicación, y que este programa, de cierta manera, se deben identificar los riesgos de caída en el lugar del trabajo. Establecer y documentar varios métodos para eliminar el trabajo en altura a través de sistemas de ingenierías. Adaptaciones de proceso, es decir, si yo no puedo eliminar el trabajo en altura, debo sustituir, acá nuevamente pues nos habla de esa jerarquización de controles, entonces poder sustituir bajo métodos de ingenierías o adaptaciones de procesos, entre otros, para poder controlar los riesgos de caídas, identificando pues obviamente especialmente cada riesgo de controles, y esto pues está sustentado en el decreto 1072, en el artículo 224624, donde nos habla pues de esa jerarquización e identificación de riesgos y peligros. En el artículo 5 nos habla sobre los programas de prevención y promoción que deben contener. Entonces, si bien dentro de esta resolución son muy específicos en cada criterio, acá se presenta, pues iniciamos con un objetivo general, el alcance del programa, un marco conceptual, los roles y las responsabilidades. En esta parte se debe identificar y debe quedar muy claro quiénes son los responsables de este programa, cuál va a ser su rol dentro de esta gestión, y debe quedar obviamente especificado con nombre y todo. Y tener en cuenta, pues obviamente, que estas personas responsables deben cumplir con unos criterios y deben cumplir con un perfil teniendo en cuenta pues el cargo que vayan a desempeñar. No se trata de cierta forma de crear nuevos cargos o contratar personal para poder implementar este programa, no. La idea es poder identificar dentro de mi fuerza laboral administrativa quiénes son esas personas aptas y adecuadas que tengan las competencias para poder, de cierta manera, entrar dentro de ese rol o dentro de esas responsabilidades. Pues obviamente dentro de estos requisitos nos habla pues, sobre todos los requisitos de capacitación y entrenamiento, cronogramas de cumplimiento de actividades, identificación de peligro, evaluación y valoración de cada riesgo, los inventarios de cada una de las actividades, medidas de prevención, procedimientos de trabajos, sistemas de acceso para el trabajo en alturas, medidas de protección, procedimientos en caso de emergencias y por último indicadores de gestión específicos alineados al decreto 1072 del 2015. En el artículo 6, profundizando más sobre los roles y las responsabilidades en el programa de prevención y protección de caídas, esta resolución nos indica que deben haber unas personas calificadas que hagan parte de este programa y el empleador y contratante debe garantizar que dentro de este programa de prevención y protección se establezcan los siguientes roles y responsabilidades. Iniciamos con el administrador del programa, que digamos sería el líder, que tomará decisiones frente al tema de entrenamientos y reentrenamientos. Este administrador del programa debe cumplir con un perfil. No pueden ser técnicos ni tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que estamos hablando de un tema crítico como el trabajo en altura. Por lo tanto, debe ser una persona calificada, un especialista en seguridad y salud en el trabajo, que cuente con su licencia vigente, que tenga pues el curso
como coordinador en alturas. Además de eso, debe tener el curso de las 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. Y si ya lo tiene vencido, pues obviamente reforzarlo con el curso de las 20 horas. Continuamos con la persona calificada, que de cierta manera esta persona se va a encargar de la identificación o calcular la resistencia de los materiales a alturas considerables. Diseñar y analizar y poder observar cuáles son esos puntos de anclajes que se deben tener en cuenta cuando ya hay una suspensión mayor a 2 metros. Entonces, esto se encargaría de cierta forma la persona calificada. El coordinador de trabajo en altura, el ayudante de seguridad y el trabajador autorizado. El coordinador de trabajo en altura se encargará de cierta manera de identificar esos peligros y esos riesgos que se pueden encontrar latentes en trabajo en altura. Y el ayudante de seguridad y el trabajador autorizado, digamos que cumplirían el mismo perfil, que es ese trabajador que en sí va a realizar la tarea en trabajo en altura y que también debe tener examen de aptitud en salud, debe tener sus certificaciones en entrenamientos y trabajo en altura y pues obviamente debe estar apto para realizar este trabajo. Bueno, en el artículo 7 nos habla sobre la definición de medidas de prevención. Si bien es el empleador o el contratante quien debe definir esas medidas de prevención que van a ser utilizadas en cada sitio de trabajo o donde se realiza pues estos trabajos en alturas, también ya sea en tareas rutinarias o no rutinarias, después de que se realice una actividad que tenga una suspensión mayor a 2 metros, ya se está hablando pues, de trabajo en altura y por lo tanto se deben definir esas medidas de prevención. Dentro de esa definición de medidas de prevención que el contratante debe hacer, debe tener en cuenta el análisis de otros peligros, la capacitación y entrenamiento o certificación de la pertenencia laboral, sistemas de ingeniería, medidas colectivas y los procedimientos y permisos de trabajo. En el artículo 10, las personas objetos de la capacitación y entrenamiento, acá pues digamos que nos profundiza un poco más sobre la definición de cada rol. En este caso, el jefe de área para trabajar en alturas será el encargado de tomar decisiones administrativas, teniendo en cuenta pues esta resolución y pues obviamente teniendo en cuenta la empresa donde se haya identificado como prioritario el riesgo de caída por el trabajo en altura. También está el entrenador de trabajo en alturas, que de cierta manera entrenan jefes de área para trabajo en alturas, trabajadores autorizados, coordinadores de trabajo en alturas y entrenadores de trabajo en alturas. Entonces, tenemos este perfil. También tenemos el coordinador de trabajo en alturas, que es el encargado de controlar los riesgos en los lugares de trabajo donde se realiza y, pues, obviamente, de realizar el reentrenamiento, excepto si cumple funciones de la persona autorizada. Y el trabajador autorizado, digamos que es como tal el trabajador formado y entrenado por la misma institución. Esto es importante recalcar porque dentro de esta resolución es el empleador o contratante el encargado de entrenar a los trabajadores en trabajo en alturas. Entonces, digamos que esto también fue como una modificación de las normas anteriores. Ya acá el empleador es el encargado de pagar, digamos, o de costear estos cursos para que la persona sea apta para el trabajo en alturas. Entonces, para tenerlo en cuenta ahí. Y pues este sería pues el trabajador autorizado. Ok, entonces, teniendo en cuenta de que se debe entrenar o se debe formar y certificar en trabajo en alturas, dentro de esta resolución, en el artículo 11 también nos indica cuál es esa oferta de capacitación y qué entidades están capacitadas o habilitadas por el ministerio para hacer de cierta manera estas certificaciones y estos entrenamientos. Nos encontramos dentro de estas entidades, el SENA, la UAE, las instituciones educativas de educación superior que estén certificadas y avaladas por el Ministerio de Educación, las personas jurídicas o naturales con licencia en seguridad y salud en el trabajo y las instituciones educativas superiores debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional y las cajas de compensación familiar. Estas vendrían siendo las instituciones habilitadas para realizar estos entrenamientos y estas certificaciones. Ok, en el artículo 12 nos ahonda un poco sobre todo el sistema de ingeniería para la prevención de caídas. Recordemos que esta resolución se basa mucho en el decreto 1072, donde nos indica pues, esa jerarquización de controles, la identificación de peligros y riesgos. Entonces, en el artículo 12, de cierta manera, el empleador debe documentar y tener fundamentado dentro de su programa de prevención y protección contra caídas la aplicación de los controles que considero viables y aplicables para dar cumplimiento a la jerarquía de controles definida en el decreto 1072, como lo venía diciendo. Y en el artículo 13, las medidas colectivas y de prevención.
Entonces, dentro de estas medidas colectivas y de prevención, se debe tener en cuenta la delimitación del lugar donde se va a realizar el trabajo en altura, la señalización, las líneas de advertencia, las barandas, el control de acceso, control de superficies con huecos o aberturas, manejo de desniveles y ayudantes de seguridad. En el artículo 4, pues nos habla del procedimiento. Si bien dentro de la seguridad y salud en el trabajo, uno de los procedimientos obligatorios que se deben cumplir dentro de este sistema de gestión es el procedimiento de trabajo en alturas. Entonces, en este artículo 14 nos habla sobre la documentación o cómo el contratante o el empleador debe documentar este procedimiento y cómo este procedimiento, además de estar documentado y organizado, se debe divulgar de cierta manera a todos pues, los trabajadores. Entonces, para efectos de la presente resolución, se entiende por procedimiento de trabajo, digamos que es una forma específica y detallada y segura para llevar a cabo una actividad. Digamos que es el paso a paso o, digamos, los criterios que se deben de tener en cuenta para realizar una actividad, en este caso, el trabajo en altura. Como bien les decía, estos procedimientos deben ser divulgados a todos los trabajadores involucrados y pues deben ser revisados y ajustados cuando se cambien las condiciones o cuando se identifique, digamos, que un criterio no está siendo viable, se debe modificar por otro que sea viable y que mitigue, digamos, los riesgos y los peligros a los cuales los trabajadores están expuestos. En el artículo 15 nos habla sobre un permiso de trabajo en alturas, teniendo en cuenta que es una tarea crítica, se debe contar con un permiso y todos los trabajadores en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por los trabajadores autorizados. Y esto se debe ver reflejado con los controles pues, administrativos que cada empresa haga. Dentro de estos controles administrativos se encuentra el permiso de trabajo o sus anexos. Se requiere, digamos, exponerse a riesgos de caída y debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañada de una lista de chequeos, que ahora se la vamos a mostrar, y pues en más de un caso donde no haya barandas, sistemas de control, sistema de acceso o de marcación o sistema de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en esta resolución. Digamos que en este caso el empleador y contratante debe implementar un procedimiento para los permisos de trabajo previo al inicio del trabajo en alturas. Y acá, pues digamos, se demarca cómo, qué debe contener el formato de permisos de trabajo. Pues acá nos manifiesta que pues, debe tener el tipo de trabajo que se va a realizar, la altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad, eh, la fecha y la hora de inicio y terminación de la tarea. Todo debe estar muy, digamos, debe estar una trazabilidad de este trabajo, la verificación de la afiliación vigente de la seguridad social, esto es muy importante, el requerimiento de aptitud, es decir, acá pues revisamos todas las certificaciones que sean validadas, que sean viables, que sean veraces, la descripción y procedimiento de la tarea, las medidas de prevención, los equipos del sistema de acceso para trabajo en altura, la verificación de anclaje por cada trabajador y acá en anclaje pues es importante tener en cuenta que, estas herramientas estén certificadas y validadas también, el sistema de restricción de posicionamientos o detección de caídas a utilizar, los elementos de protección personal, las herramientas a utilizar, la constancia de capacitación o certificación de competencia laboral, observaciones, los nombres y apellidos de firmas de la persona autorizada en el trabajo y pues de cada una de las personas que van a ser parte, digamos, de este equipo, como lo es el coordinador, el ayudante, el trabajador calificado y pues obviamente el administrador de trabajo en altura. Bueno, en el artículo 16 se habla sobre los sistemas de acceso para trabajo en alturas. En este artículo nos habla que los sistemas de acceso incluyen andamios, escaleras, elevadores de personas o de personal y otros medios que permiten el acceso o soportes de trabajadores en alturas. Para su selección y uso deben cumplir con unos ciertos requisitos. Entonces, dentro de los cuales deben estar certificados según estándares específicos y contar con manual en el idioma español que detallen las características, mantenimiento, inspección y medidas de seguridad. También deben inspeccionarse conforme al decreto 1072 del 2015 o normas vigentes y los elevadores de personas deben inspeccionarse anualmente por personal calificado. También si se presentan no conformidades deben retirarse de servicio y repararse o eliminarse según corresponda. Esto viene siendo a lo que hace referencia al mantenimiento. Se deben elegir según las necesidades de las actividades, los peligros identificados y la compatibilidad entre sus componentes avalados por el coordinador de altura. También debe haber una resistencia y seguridad que deben garantizar que la resistencia a la carga con un factor de seguridad adecuado, cumpliendo con los criterios de estabilidad y protección contra corrosión.
deben tener un sistema de suspendidos con cables que deben estar certificados y contar con diseños de ingeniería aprobados por el personal calificado. Todos los equipos deben tener un registro de inspección, de mantenimiento y de uso, especialmente el sistema de alquilados. Bueno, en el capítulo 5 nos habla sobre las medidas de protección contra caídas en alturas. En el artículo 22 nos habla sobre las medidas de protección contra caídas en alturas, donde nos especifica que el empleador debe definir medidas de protección para cada sitio donde se realice trabajo en alturas, ya sean tareas rutinarias o no rutinarias. Nos especifica que estas medidas deben estar acorde con la actividad económica y las tareas que la componen. Las medidas de protección no reemplazan las de prevención y deben incluirse en el programa de prevención y protección contra caídas. En el artículo 23 nos habla sobre la clasificación de medidas de protección contra caídas. Nos habla de que son todas aquellas medidas implementadas para poder detener la caída una vez ocurra o mitigar su ocurrencia. Estas se dividen en dos tipos, están las medidas activas y están las medidas pasivas. Dentro de las medidas pasivas se encuentran las redes de seguridad. Estas deben estar certificadas, instaladas por un personal que esté calificado y diseñado para detener caídas de personas u objetos. Y deben tener una hoja de vida y usarse según las indicaciones que el fabricante ya haya preestablecido. Están dentro de las medidas activas, se encuentran lo que son los anclajes, los dispositivos de anclaje portátiles, las líneas de vida horizontales y las líneas de vida verticales, los conectores, los arneses de cuerpo completo y los moqueteros. En el artículo 24 nos habla sobre los elementos de protección personal de trabajo en alturas y se refiere a que los elementos de protección personal son el último control y deben usarse junto con otras medidas de prevención. Deben estar certificados, ser seleccionados según el sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo y contar con una ficha técnica, hoja de vida y certificado de conformidad. El artículo 25 nos habla sobre las medidas para evitar la caída de objetos. En se especifica que el empleador debe suministrar elementos para asegurar herramientas, materiales y objetos que puedan caer, documentando estas medidas en el programa de prevención y protección. En su artículo 26 nos habla sobre el plan de emergencias, que el plan de emergencias dentro del programa de trabajo en alturas debe ser un plan de emergencia adicional al del decreto 1072 del 2015 y ese plan de emergencias debe tener un plan de rescate y debe ser específico para cada tarea específica. El empleador debe incluir un capítulo de trabajo en alturas en el plan de emergencias con el plan de rescate y simulacros practicados regularmente. Debe contar con brigadistas capacitados, equipo de rescate certificado y elementos de primeros auxilios. También se establecen cuáles son las medidas de protección, clasificación y requisitos para garantizar la seguridad en trabajo en alturas, incluyendo la prevención de caídas y la respuesta ante emergencias. En el título 5 nos habla sobre las obligaciones y disposiciones finales. En su capítulo número 1 nos habla sobre las obligaciones. Está el artículo 61 que nos habla sobre las obligaciones del empleado, donde especifica que el empleado debe enviar a los trabajadores a evaluaciones médicas periódicas, incluir el programa de prevención contra caídas en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, suministrar los elementos y capacitaciones necesarias sin generar un costo adicional para el trabajador y debe verificar que los proveedores de capacitación estén autorizados. En su artículo 62 nos habla sobre las obligaciones que tienen los trabajadores y estos tienen como obligatoriedad asistir y aprobar las capacitaciones. Deben cumplir con los procedimientos de seguridad y reportar el deterioro de los equipos de protección personal. En el artículo 63 nos habla sobre las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales, vienen siendo las ARLs, que estas tienen la obligación de realizar actividades de prevención y evaluación de los riesgos. Estas también deben llevar un registro de trabajadores expuestos a riesgos de caída y de trabajo en alturas. Y también tienen la obligación de investigar accidentes relacionados con trabajos en alturas. En el artículo 64 nos habla sobre las obligaciones de los proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas. Los proveedores se especifica que deben mantener el registro de las personas capacitadas, que estos tengan que garantizar la disponibilidad de estructuras y equipos y entregar los certificados de aprobación en los términos establecidos. En el capítulo 2 de este título nos habla sobre las disposiciones finales y en su artículo 65 nos habla sobre casos especiales y estos nos especifica que deben diseñar guías técnicas especializadas para sectores donde no se puedan aplicar algunos aspectos de esta resolución. En su artículo 66 nos habla sobre inspecciones, vigilancia y control, que corresponde a la resolución
y esta entrará en vigor 6 meses después de su publicación. Todas las resoluciones 1409 de 2012, 1903 del 2013, la resolución 3368 del 2014 y la resolución 1178 del 2017. Muchas gracias.